Bienvenidos y bienvenidas. Libro del nuevo conductor automovilistas. Continuación del capítulo 2. 2. Los principios de la conducción. Libro del nuevo conductor. Los principios de la conducción. Funcionamiento del automóvil. Para poder conducir de manera segura su automóvil, usted debe mantenerlo en buenas condiciones. Para ello es necesario que sepa cómo está construido y cómo funciona. El motor. El motor es el corazón del vehículo. Casi siempre se sitúa en la parte delantera. Como combustible, en la mayoría de los casos utiliza gasolina, siendo poco frecuente el uso de petróleo, diésel y de gas. En el panel de instrumentos del vehículo, el tacómetro muestra la cantidad de revoluciones del motor. El sistema de lubricación. En un motor hay muchas partes móviles que requieren lubricación, la que se realiza a presión. El aceite tiene la misión de disminuir la fricción y el desgaste entre las distintas partes móviles. Cuando el motor no está siendo lubricado, se enciende en el panel de instrumentos la luz indicadora de la presión de aceite, lo que indica que el nivel de aceite es bajo. Si ésta se enciende, detenga el motor de inmediato y no lo ponga en marcha hasta haber reparado la avería. Si no sigue este consejo, la reparación puede resultarle muy cara. Controle el nivel de aceite. Agregue más aceite si el nivel está bajo. Cambie periódicamente el aceite y el filtro, según las recomendaciones del fabricante del vehículo. Use siempre aceites reconocidos. Controle el sello de los envases. El sistema eléctrico. La energía eléctrica que necesita el vehículo es producida por el alternador, el que es movido mediante una correa desde el motor. Esta energía es almacenada en la batería. El efecto del alternador disminuye cuando la correa está poco tensa. Si la carga de la batería no es suficiente, usted lo sabrá mediante la luz de advertencia o la correspondiente aguja en el panel de instrumentos. Todos los accesorios que utilizan electricidad están casi siempre provistos de fusibles para impedir incendios o daños en el sistema eléctrico. Si alguna unidad eléctrica deja de funcionar, controle en primer lugar si se ha fundido algún fusible. Si alguna ampolleta no enciende o si la luz del control de los intermitentes destella en forma más rápida que lo habitual, es probable que una ampolleta se haya quemado. Una batería mal cargada hace que el vehículo tenga dificultades para arrancar, especialmente cuando la temperatura es baja. Si el motor del vehículo no se enciende al darle contacto, es muy probable que la batería se encuentre descargada o desconectada. Controle el nivel de líquido en la batería. Agregue agua destilada en caso necesario. Que la correa del alternador esté suficientemente tensa, que los cables de la batería estén bien sujetos. La luz de carga durante la conducción, si se enciende o parpadea, es porque hay algún problema. Precaución: el ácido de la batería es corrosivo. Tenga cuidado con su ropa y la piel. El sistema de combustible. El sistema de combustible consta de un estanque de combustible, conductos y una bomba. El combustible y el aire se mezclan en el carburador o por el sistema de inyección, y luego son aspirados por el motor. Hoy en día la mayoría de los motores carece de carburador, siendo el combustible inyectado directamente al múltiple de admisión, motores de inyección. A veces cuando el motor esté frío, usted tendrá que reducir la cantidad de aire de la mezcla para que el motor arranque. Esto se hace con la ayuda de un regulador o cebador, comúnmente denominado chupete. Algunos vehículos tienen este regulador automático, mientras que los que tienen motor a inyección carecen de él, ya que son controlados por un microprocesador. Los vapores de la gasolina pueden ser cancerígenos. Evite la apertura de la tapa más veces de lo necesario. Procure llenar el estanque de combustible cada vez que vaya a la bomba de benzina. Contaminará menos al liberar menos gases. Utilice el octanaje adecuado al motor de su vehículo, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Al cargar gasolina, recuerde que apagar el motor del vehículo, evitar la inhalación de vapores emanados por la gasolina, no encender cigarrillos, no hablar por celular. Las frecuentes frenadas y aceleraciones al conducir causan alto consumo de combustible. Si al conducir usted siente un fuerte olor a gasolina, debe detenerse para investigar la causa del problema. Así puede prevenir el riesgo de incendio en el vehículo. El sistema de refrigeración. El sistema de refrigeración tiene la misión de enfriar el motor para que mantenga la temperatura adecuada. El motor se enfría con un líquido refrigerante, agua destilada más un anticongelante, que circula por los canales en el bloque del motor
y pasa desde ahí al radiador. Una temperatura del motor demasiado alta puede deberse a una obstrucción del sistema de refrigeración, poca cantidad de líquido, correa de la bomba de agua rota o mal tensada. Si la temperatura del motor ha aumentado, deténgase y repare la avería. Hoy día la mayoría de los vehículos tiene ventilador eléctrico que se activa al subir la temperatura, especialmente al circular a baja velocidad. Si esto no sucede, puede deberse a un contacto defectuoso o a un fusible dañado. Si la temperatura del vehículo está subiendo más de lo normal, es probable que se haya roto la correa del ventilador. A temperatura bajo cero es importante que el líquido refrigerante contenga una cantidad suficiente de anticongelante que impida que el motor y el radiador se dañen por defecto de la congelación del agua. El sistema de escape. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, que es venenoso, incoloro y carece de olor. Los primeros síntomas de intoxicación son el dolor de cabeza y los vómitos. Los gases de escape poseen además muchas otras sustancias tóxicas peligrosas para usted y para el medio ambiente. Recuerde que existe un gran riesgo de que el sistema de escape se oxide o se estropee, lo que puede provocar que el monóxido de carbono penetre en el interior del vehículo. Un ruido anormalmente alto del tubo de escape suele ser una señal de roturas o de orificios en el silenciador. No olvide proteger el medio ambiente, no mantener el motor en funcionamiento más de lo necesario. Los autos modernos no necesitan calentar el motor para funcionar. A la menor señal de intoxicación debe procurar salir del vehículo y respirar aire fresco. El monóxido de carbono puede penetrar en el interior del vehículo si conduce con el portaequipaje abierto. Detener el motor en las paradas largas. Y también no olvide que estar atento a cambios en el sonido del motor. La transmisión. La energía del motor es transmitida a la rueda de tracción a través del embrague. Hay vehículos de tracción delantera y de tracción trasera. También hay vehículos de tracción en las 4 ruedas. Aquí se muestra una ilustración donde se muestra el eje del vehículo, eje trasero, cómo está conectado a la caja de cambio, dónde está ubicado el motor y el embrague. El embrague. El embrague se encuentra entre el motor y la caja de cambios. Al presionar el pedal del embrague se desconecta la transmisión de potencia del motor a la caja de cambios. Por lo tanto, no se transmite energía a las ruedas de tracción. Usted debe saber que al conducir presionando el embrague durante un tiempo mayor al necesario se reduce el control sobre el vehículo. La caja de cambios. La caja de cambios multiplica la fuerza del motor. Esta puede tener 3, 4, 5 o más marchas. Cada marcha se utiliza en un rango de velocidades. Circular en la marcha adecuada a la respectiva velocidad ahorra combustible y emite menos contaminantes. Cada marcha tiene su sector de velocidad, el que varía de un vehículo a otro. Los vehículos con caja de cambio automática, que son cada vez más comunes, carecen de pedal de embrague. La dirección. La dirección se desalinea con mayor rapidez cuando el vehículo es sometido a sobrecargas, así como cuando topa contra el borde de una solera u otro obstáculo o cae en hoyos. La desalineación de las ruedas produce vibraciones y aumenta el desgaste de los neumáticos. Esto puede contribuir a que se produzca juego en la dirección. Si siente la dirección pesada y si al conducir por un terreno plano el vehículo tiende a irse hacia un lado, o si al doblar chirrea en exceso, ello le está indicando algún defecto en la dirección o que alguna de las ruedas delanteras tiene poca presión de aire. Muchos automóviles están equipados con servodirección. Este consiste en un dispositivo hidráulico auxiliar que facilita el control de la dirección. La suspensión y la amortiguación. Los sistemas de suspensión y amortiguación son los encargados de mantener en todo momento el contacto entre los neumáticos y la superficie de calzada, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort al conductor. Estos sistemas tienen un papel clave para mantener la trayectoria deseada y para absorber las irregularidades del asfalto. Sobre estos sistemas descansa una parte importante de la seguridad activa. Aunque muchos conductores no sean conscientes de ello, un amortiguador en malas condiciones puede tener peligrosas consecuencias, como por ejemplo, 4 puntos. Primer punto, el vehículo pierde estabilidad, especialmente en curvas, con viento lateral o al circular sobre una superficie mojada. Por ejemplo, aumenta el riesgo de squaplaning. Aumentar
La distancia de frenado, sobre todo con pavimento regular o mojado. Si además el vehículo dispone de ABS, este sistema perderá efectividad. Tercer punto. Se desgastan y averían con mayor frecuencia otros elementos del vehículo. Cuarto punto. Disminuye el confort durante la conducción y la fatiga aparece con mayor facilidad en el conductor. Dada su relevancia para nuestra seguridad y la de los demás, es muy importante aprender a supervisar estos sistemas y a identificar algunos posibles problemas que hagan recomendable la consulta a un mecánico. Los siguientes síntomas podrían indicar que los amortiguadores se encuentran en mal estado. 6 puntos. Punto 1. Al frenar el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Punto número 2. Al circular, el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Punto número 3. Al cargar un extremo lateral frontal, el vehículo rebota u oscila. Punto número 4. Durante la marcha se notan significativamente las alteraciones del camino, por ejemplo los baches, y el viento lateral. Punto número 5. Los neumáticos se desgastan irregularmente. Punto número 6. Circulando de noche, las luces oscilan de forma llamativa. Es muy importante revisar periódicamente el estado de los amortiguadores, siguiendo siempre las indicaciones del fabricante del vehículo, y sustituirlos cuando dejen de ser seguros. Los frenos. Los frenos permiten reducir la velocidad del vehículo llegando incluso a su detención. Por tanto, es importante efectuar una supervisión y mantenimiento de ellos y saber cómo reaccionar ante una falla total para evitar un accidente. Por otro lado, usted debe aprender a usar los frenos del vehículo de forma adecuada ante situaciones peligrosas, como una frenada de emergencia. Además, se debe tener en cuenta que no se debe frenar de la misma forma con frenos convencionales que con frenos antibloqueo o ABS. Si en cierta situación usted se deja dominar por el pánico y frena fuertemente, los frenos antibloqueo tienen la ventaja de impedir que las ruedas queden bloqueadas y le posibilitan continuar guiando el vehículo, en la medida que la velocidad no sea muy alta. Los vehículos tienen dos sistemas de frenos, que actúan independientemente uno del otro. El freno de servicio, pedal de freno, generalmente es hidráulico y actúa sobre las 4 ruedas. Los vehículos antiguos poseen un sistema de circuito hidráulico, lo que hace que si la tubería del freno se rompe en algún lugar, todo el fluido desaparece y con ello el efecto de frenado en todas las ruedas. Los vehículos modernos están equipados con sistemas de frenos de 2 circuitos. Así, si se produce una falla en un circuito, se mantiene cierto efecto de frenado en el otro. El freno de estacionamiento o freno de mano es mecánico y generalmente actúa sobre las ruedas traseras. Muchos automóviles poseen un sistema de servofrenos que aumenta considerablemente la fuerza del frenado. El servo funciona solo con el motor en marcha, por eso hay que tener mucho cuidado al ser remolcado o si el motor se detiene en una bajada. Controle el nivel del líquido de freno periódicamente, según las indicaciones del fabricante. Esto no se consume, y si disminuye es porque hay algún defecto mecánico. Además, si el nivel es bajo puede causar un accidente. Controle que la carrera del pedal de freno no sea demasiado larga. Lo aceptable es que usted pueda presionar el pedal hasta más arriba de la mitad de su distancia al piso. Controle que la posición del pedal no descienda cuando lo tiene fuertemente presionado. Si ello sucede, puede haber fugas. Controle que el pedal se sienta rígido y no elástico. Si el pedal cede en su punto de presión, probablemente haya entrado aire al sistema. Controle que las luces de freno funcionen. Controle que el freno de mano funcione correctamente. Este debe mantener el vehículo quieto en una pendiente o impedir que se pueda poner en marcha con el freno puesto. Y controle que los frenos actúen en forma pareja sobre las 4 ruedas. Si están mal ajustados en una frenada brusca, el efecto irregular puede hacer que el vehículo se desvíe hacia un costado. A temperaturas bajo cero es conveniente hacer pruebas de frenado a baja velocidad. Si circula por una calle inundada o si ha lavado el vehículo recientemente, debe eliminar, también frenando, la eventual humedad en los tambores, especialmente si el vehículo ha estado estacionado. Recomendaciones para evitar fallas en los frenos.
Si alguna de las verificaciones recomendadas puede efectuarlas usted mismo, en otros casos deberá contar con la ayuda de un mecánico. Primero, evitar posibles grietas en las mangueras por las que circula el líquido de frenos, vigilando que no existan manchas en el suelo por fugas. Segundo, cambiar todo el líquido de frenos en los plazos indicados por el fabricante del vehículo. Tercero, revisar periódicamente el estado de discos y pastillas de freno y estar atento ante ruidos producidos por su uso. Una maniobra que se debe conocer es cómo efectuar una frenada de emergencia, esto es, la detención completa del vehículo lo más rápido posible con seguridad. Uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen. Una maniobra que se debe conocer es cómo efectuar una frenada de emergencia, esto es, la detención completa del vehículo lo más rápido posible, con seguridad. Uno de los mayores riesgos ante una frenada brusca es que las ruedas del vehículo se bloqueen y se deslicen sobre el pavimento. Cuando esto ocurre, la distancia de frenado aumentará notablemente. Además, en estas condiciones es imposible controlar la dirección del vehículo, por lo que hay una gran probabilidad de que no se pueda evitar el obstáculo. El ABS, sistema de frenado antibloqueo, detecta el instante en que las ruedas se bloquean y reduce ligeramente la presión sobre los frenos, mientras se mantiene presionado al fondo del pedal del freno. Permite que las ruedas sigan girando y que el conductor mantenga el control sobre la dirección del vehículo. Si el ABS llegase a fallar, los frenos seguirán funcionando. Se debe tener en cuenta que si un vehículo tiene incorporado este sistema, la distancia de frenado para el caso de una frenada de emergencia podría aumentar con respecto a la distancia sin ABS. Los neumáticos. Los neumáticos son el único punto de apoyo del vehículo en la calzada. El agarre de los mismos aporta la seguridad necesaria bajo cualquier condición meteorológica, incluso en situaciones difíciles. Para que los neumáticos cumplan bien su funcionamiento de frenado, agarre y direccionalidad, los dibujos o surcos de sus bandas de rodamiento deben tener una profundidad aconsejable mínima de 3 mm. Cuando la profundidad de tales dibujos es muy baja, inferior a 1,6 mm, empeora la fricción con el pavimento mojado, aumentando el riesgo de que se pierda el contacto con el pavimento a causa de la capa de agua que se forma delante de los neumáticos. Acostúmbrese a revisar periódicamente sus neumáticos y a constatar que sus directores de desgaste de la profundidad de los surcos no le indiquen que ésta es inferior a 1,6 mm. De los distintos elementos de un vehículo, los neumáticos son los que requieren mayor revisión de parte del conductor. Revise también regularmente la presión del aire en ellos. Un desgaste irregular puede deberse a problemas de alineamiento o de amortiguación, o que ha estado conduciendo con una presión de aire inadecuada. Un desgaste notorio en la zona central de la banda de rodamiento significa que los neumáticos se han usado con exceso de aire, mientras que un desgaste solo en los extremos de la banda indica que se ha usado con una menor presión de aire que la recomendada. Una presión de aire demasiado baja en una de las dos ruedas traseras puede aumentar significativamente la tendencia al giro. Con una baja presión de aire en las ruedas delanteras, la dirección del vehículo es más pesada y por ende el vehículo es más pesado de manejar. Una baja presión de aire en una rueda delantera hace que el vehículo tienda a torcerse o a torcer hacia ese lado. Cuando la presión de los neumáticos es superior a la indicada por el fabricante, se pierde la adherencia de los neumáticos. Siempre los mejores neumáticos deben ir atrás, indistintamente de la ubicación de las ruedas de tracción, para asegurar la mejor estabilidad. Aquí se muestra una ilustración con 3 neumáticos. Primero, la presión de aire demasiado baja. Está aplastado el neumático y solamente el apoyo es los laterales del neumático. Después, una ilustración de presión de aire correcta, donde el neumático se apoya completamente en el suelo. Y una rueda demasiado inflada, donde la presión es solamente en el centro de la rueda. Reducir la presión de los neumáticos por debajo de la indicada por el fabricante a causa de la llegada del invierno disminuye la vida útil de estos. Otras recomendaciones. Primer punto. Controle la presión de los neumáticos cuando estos estén fríos y respete las recomendaciones del fabricante. Si la presión se ajusta cuando los neumáticos están calientes, se tendrá una presión inferior a la adecuada. Una presión inadecuada contribuye al riesgo de patinaje. Otro punto. Inspeccione también periódicamente la banda de rodadura. Esta no debe tener
cortes profundos ni grietas. Siguiente punto. Circule a una velocidad moderada. Eso alarga la vida de los neumáticos. Siguiente punto. Tenga en cuenta que situaciones como circular con carga o por un pavimento en mal estado o un clima caluroso pueden acelerar el desgaste de los neumáticos. Siguiente punto. Si detecta algo normal en los neumáticos o en el comportamiento del vehículo, como vibraciones al circular por ejemplo, es bueno buscar asesoría de un profesional. Podría haber un problema de desbalanceo. Siguiente punto. Los neumáticos deben ser cambiados al menos cada 5 años. Aunque tengan poco uso y su dibujo esté bien, el material envejece y pierde sus propiedades para rodar con seguridad. Es recomendable que acuda a un profesional para que lo asesore al cambio de neumáticos. Siguiente punto. Si sube escalones o veredas con su vehículo, puede producirse deformaciones en las llantas y cortes o roturas en los neumáticos. Siguiente punto. Aumente levemente la presión de los neumáticos cuando lleve una carga pesada. Siguiente punto. Cuando deje la rueda de repuesto en su vehículo, asegúrese que ésta se encuentre con la presión más alta recomendada por el fabricante. Y último punto, cuide que los neumáticos se encuentren correctamente balanceados. Importante, si al ir conduciendo se revienta un neumático trasero de su vehículo, usted debe girar el volante hacia el lado en que se desvía la cola del vehículo. Si de lo contrario se revienta el neumático delantero, usted debe frenar de forma suave sosteniendo el volante firmemente. Las luces. Todos los vehículos deben estar previstos de focos y luces exteriores para poder ver y ser vistos por los demás usuarios cuando se conduce en la oscuridad o cuando la visibilidad se encuentra reducida, así como para poder advertir al resto determinadas situaciones o la intención de realizar algunas maniobras. Así, los automóviles y en general los vehículos motorizados de 4 o más ruedas deben poseer los siguientes focos y luces exteriores. Parte delantera. 2 focos que proyecten luces altas y bajas, 2 luces de estacionamiento y 2 luces destellantes de viraje. Parte trasera. 2 luces de estacionamiento, 2 luces destellantes de viraje, 2 luces de retroceso, 2 luces rojas fijas, 2 luces de freno y una luz que ilumine la placa patente del vehículo. Adicionalmente, debe contar con una tercera luz de freno ubicada al centro de la luneta trasera de los automóviles Jeep, furgones, station wagon, camionetas y vehículos de transporte de escolares. Asegúrese de que sus luces estén limpias, que funcionen y que sus focos de luces altas y bajas estén bien ajustados. Un mal ajuste puede encandilar a los demás usuarios de la vía y causar un accidente. Usted puede controlar que sus luces bajas no siguen para ello. Haga lo siguiente. Estacione su vehículo en un lugar plano y a unos 10 metros de una pared o algo similar. Encienda sus luces bajas y luego verifique que el alto de la luz proyectada en la pared sea inferior a la altura de los faros respecto del nivel del suelo. Luces neblineras. Algunos vehículos, además de contar con las luces antes señaladas, que son obligatorias, están provistos también de luces neblineras. Estas pueden usarse solo cuando la visibilidad se encuentre considerablemente reducida, ya sea a consecuencia de la neblina o la niebla o de una lluvia torrencial, y deben apagarse tan pronto mejore la visibilidad. Luces de advertencia de peligro. Las luces intermitentes de advertencia de peligro solo deben utilizarse cuando el vehículo se encuentra detenido o a consecuencia de una falla o avería, para avisar que temporalmente se está obstruyendo la circulación, así como también para advertir a los conductores que vienen detrás suyo de un peligro u obstrucción que haya más adelante. Deben usarse solo por el tiempo que sea necesario, para que los demás noten su advertencia, nunca como una excusa para un estacionamiento peligroso o ilegal. Los espejos. Los espejos permiten al conductor ver el tráfico que circula detrás de él, y a la derecha e izquierda del vehículo la mayoría de los espejos laterales son convexos, por lo que las imágenes se visualizarán o se visualizan más lejanas de lo que están en la realidad. Tenga presente que aun cuando sus espejos estén muy bien regulados, al conducir siempre existirá un espejo detrás suyo, un espacio detrás suyo sobre el cual no tendrá visión, son los denominados ángulos muertos o puntos ciegos. Antes de conducir.
Para conducir su vehículo en forma segura será necesario que usted efectúe algunos sencillos controles y revisiones periódicamente, como las siguientes. Los cinturones de seguridad, limpiaparabrisas, ventilación, líquido limpiaparabrisas, neumáticos, desempañador de luneta trasera, luces, frenos, espejos, puertas, bocinas. Además, verifique que, primer punto, tiene buena visibilidad a través del parabrisas delantero, luneta trasera y ventanas laterales. Si no es así, active el ventilador, ajuste las boquillas del aire y encienda el desempañador de la luneta trasera. Ha ajustado los espejos para tener buena visibilidad hacia atrás y hacia los lados. Usted debe ver lo más posible de la calzada y de los vehículos que vienen detrás. Además, verifique que las puertas estén cerradas. Si lleva niños, asegúrese de que vayan bien sujetos y que no puedan abrir las puertas desde el interior del vehículo. También verifique que lleve los dispositivos reflectantes para casos de emergencia, extintor de incendio, rueda de repuesto y herramientas necesarias para su cambio. No lleve o lleva algunos objetos sueltos en el vehículo que pueda lesionar a alguien en caso de frenada brusca. Y verifique que su calzado le permite un adecuado control de los pedales. Justo antes de poner su vehículo en movimiento, mire a su alrededor y chequee sus puntos ciegos. La energía y las leyes físicas. La energía del movimiento. Un vehículo que se aproxima a una curva tiende a continuar su desplazamiento en línea recta. Moviendo el volante del automóvil, usted lo obliga a desviarse de la trayectoria recta, que seguiría a causa de la fuerza de inercia. Pero si conduce a una velocidad demasiado alta, la fricción puede no ser suficiente para mantener el vehículo en la carretera. En la fotografía puede apreciarse la huella de frenado, que indica que el conductor frenó la rueda hasta bloquearlas. Así, el vehículo no obedeció al movimiento del volante, sino que continuó su trayectoria recta hacia adelante. Al aumentar la velocidad al doble, la energía del movimiento aumentará 4 veces, lo que hay que tener presente, por ejemplo, al acercarse a una curva, ya que costará más mantener la dirección. Siempre es muy importante que usted trate de prever el camino con anticipación, que estime bien el radio de una curva y que esté atento a las sorpresas que puede encontrar, como hojas caídas, derrames de combustible o alguna otra cosa que pueda hacer que la carretera esté resbaladiza. Reduzca la velocidad con tiempo antes de una curva y acelera suavemente a la salida de la misma. La magnitud de la fuerza centrífuga o a la fuerza lateral que en una curva tiende a sacar el vehículo de la carretera depende directamente de la velocidad y de lo cerrada que sea la curva. La distancia de detención. La distancia para detenerse S consta de dos partes, distancia de reacción R y distancia de frenado F. Se muestra una ilustración de distancia de detención S. Desde el momento en que se piensa hasta que realmente se aprieta el pedal de freno, pasa un tiempo. Ese tiempo es distancia de reacción. Desde que se aprieta el freno hasta que realmente frena el vehículo es distancia de frenado. Distancia de reacción más distancia de frenado es igual a distancia de detención. La distancia de reacción depende del tiempo de reacción del conductor y de la velocidad del vehículo. Un tiempo normal de reacción es un segundo. Un vehículo que circula a 36 km por hora recorre 10 metros en un segundo, 20 metros si lo hace a 72 km por hora. Los principiantes, debido a su falta de experiencia, suelen dudar, teniendo en consecuencia mayores distancias de reacción. Aquí se muestra una secuencia o imagen con varios ejemplos de velocidad de vehículos. Mientras mayor es la velocidad del vehículo en kilómetros por hora, más es el tiempo de detención, o más recorre el vehículo. Usted puede estimar aproximadamente la distancia de reacción multiplicando por 3 la primera cifra de velocidad. La distancia de frenado depende de la velocidad, del estado de la carretera, de la pendiente y del estado de los frenos y neumáticos, y de la forma de frenar. La distancia de frenado crece con el cuadrado del aumento de la velocidad.
Así, si usted duplica la velocidad, la distancia de frenado aumenta 4 veces. Si la triplica, la distancia de frenado aumenta 9 veces, etc. En cuanto a la forma de frenar, hay varias maneras. El conductor que planifica su conducción disminuyendo a tiempo la presión sobre el acelerador y reduciendo su velocidad ahorra frenos y aumenta su seguridad. En situaciones inesperadas es necesario saber frenar correctamente. Ya se ha señalado que las ruedas atascadas impiden guiar el vehículo. Por ello, al comenzar a frenar, se debe presionar el freno con la mayor fuerza posible. Si el vehículo no cuenta con frenos ABS y se bloquean las ruedas, hay que reducir enseguida la presión sobre el pedal de freno, soltándolo. Aquí se muestra una tabla para que usted la analice. Mientras más es la velocidad del vehículo, la distancia de reacción de frenado es mucho más larga. La fuerza de gravedad. Si usted ha andado en bicicleta y ha tratado de frenar al ir cuesta abajo en una pendiente muy pronunciada, es probable que haya experimentado que existen fuerzas que pueden provocarle dificultades. Ese mismo fenómeno se presenta cuando conduce un vehículo motorizado. Por ello, cuando vea señales que le adviertan sobre pendientes pronunciadas, tómese tiempo para bajarlas. A veces es necesario conducir en una marcha baja para que el motor vaya frenando y no se calienten los frenos. Recuerde que al desenganchar el motor, usted pierde el dominio del vehículo. Características de los vehículos y su influencia en la conducción. A pesar de que todos los automóviles se parecen mucho, en la práctica tienen diferencias que hay que tener presente al conducirlos. Por ello, antes de sentarse al volante de un auto desconocido, hágase una pregunta. ¿Tiene tracción delantera, trasera o en las 4 ruedas? ¿Está dotado de neumáticos que ofrezcan seguridad? Un auto con motor delantero normalmente es más pesado en su parte delantera y tiene entonces una tendencia a girar menos. Si usted le coloca una carga pesada en su parte trasera, tendrá a girar más de lo esperado y al perder la fricción con el pavimento dará un giro de 180 grados y continuará marchando con la parte trasera hacia adelante. Esto es importante saberlo para comprender los riesgos que implica un desplazamiento del centro de gravedad. Si conduce un vehículo con su centro de gravedad en la parte delantera, este tiende a seguir una línea recta al tomar una curva. Si pierde la fricción, continuará con la dirección del movimiento. Intenta lanzar una flecha con la punta hacia atrás y verá que la flecha se da vuelta en el aire, quedando con la punta adelante. Esto sucede porque la parte más pesada es la que tiene la mayor energía de movimiento y se esfuerza por llegar más rápido al blanco, es decir, la punta de la flecha. Lo mismo ocurre con un automóvil que tiene el centro de gravedad en su parte posterior. Cuando usted toma una curva, el vehículo gira más de lo que usted ha pensado y se pierde la fricción con el pavimento, dará un coletazo o derrape, un trompo y continuará en la dirección del movimiento, pero con la parte trasera hacia adelante. Las ruedas de tracción tienen gran importancia para el comportamiento del vehículo. Un vehículo con tracción delantera comienza a resbalar sobre las ruedas delanteras, si el efecto de aceleración es mayor que el que permite la fricción, lo que puede llevar a que el vehículo no gire cuando usted mueva el volante y que intente seguir en la dirección del movimiento. Si esto sucede, deje de acelerar y retome su trayectoria. Similarmente, si las ruedas de tracción trasera pierden la fricción, pueden producirse unos varios coletazos. En estas circunstancias continúa acelerando y gira la dirección hacia la trayectoria. La tracción en las 4 ruedas proporciona una posibilidad de conducción considerablemente mejor en pavimentos difíciles. En lo demás, estos vehículos con tracción en las 4 ruedas se comportan igual que el resto. Otro factor que puede influir en que un vehículo gire más o menos de lo esperado es la presión de aire en sus neumáticos. Elementos de seguridad pasiva. Los neumáticos, los frenos, las luces, entre otros, son elementos denominados de seguridad activa, ya que sirven para prevenir la ocurrencia de un accidente. Existen también otro tipo de elementos conocidos como de seguridad pasiva, los cuales no previenen la ocurrencia de un accidente, pero sí contribuyen a aminorar las consecuencias de los mismos. Los cinturones de seguridad. Un choque a 50 km por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como tirarse a la calle desde un 4º piso sin red de seguridad. Si la velocidad es de 70 km por hora, ello equivale a lanzarse desde el 7º piso.
El cinturón de seguridad es un seguro de vida, ya que disminuye las muertes producidas por un accidente de tránsito, además de salvar vidas y disminuir las posibilidades de sufrir lesiones en un accidente. Los cinturones de seguridad brindan mayor comodidad, mejor control y contribuyen a reducir el cansancio. Todos quienes viajen en el automóvil deben ir bien sujetos. Sin embargo, nunca permita que las personas viajen sujetas en un mismo cinturón. Se muestra aquí una imagen que, por ejemplo, tirarse de un piso 11 equivale a ir a 90 km por hora. O viceversa, ir a 90 km por hora sin cinturón equivale a tirarse de un piso 11. Tirarse de un segundo piso es lo mismo que cuando usted va sin cinturón de seguridad a 30 km por hora. Si va a 70 km por hora sin cinturón, equivale a una caída de un séptimo piso. Si su vehículo dispone de un cinturón de seguridad en el asiento trasero, es importante que quienes van sentados atrás también lo usen, aun cuando ello sea obligatorio, solo si el automóvil es del año de fabricación 2002 en adelante o posterior. El pasajero que se ve impulsado hacia adelante desde el asiento trasero no solo se lesiona a sí mismo, sino que también puede lesionar al conductor o a quienes viajen en el asiento delantero. El cinturón de seguridad requiere ser utilizado de forma correcta. De no ser así, no solo este dispositivo no protegerá de forma adecuada, sino que puede ocasionar graves lesiones. Uso correcto del cinturón de seguridad. Está la parte de banda torácica y la banda abdominal. La banda torácica cruza desde el punto superior del hombro hasta la cadera. La forma correcta de usarla. La forma correcta es que la banda torácica debe pasar por sobre la clavícula a medio camino entre el hombro y el cuello y debe descender por el centro del pecho. La forma incorrecta, si está colocada sobre el cuello o sobre el pecho, puede provocar graves lesiones durante el accidente. Si se coloca sobre el hombro, puede deslizarse hacia afuera durante el accidente y reducir el mínimo la eficacia del cinturón. La forma adecuada de la banda abdominal entre dos puntos interiores de fijación. La banda abdominal debe colocarse sobre los huesos de la cadera, siempre por debajo del abdomen. La forma inadecuada, si se coloca sobre el abdomen, puede provocar graves lesiones internas durante el accidente. Una vez abrochados, lo correcto. Una vez abrochado el cinturón debe estirado. Una vez abrochado, lo correcto. Una vez abrochado el cinturón debe estirarlo ligeramente hacia arriba para que quede bien ceñido a su cuerpo. Siempre debe asegurarse de que no esté enganchado o torcido y que el cierre esté en buenas condiciones. Lo incorrecto, si el cinturón tiene holguras, usted recorrerá una mayor distancia durante el accidente, pudiendo impactar contra el volante o el parabrisas. Si las bandas no están bien estiradas, el cinturón perderá eficacia y puede provocarle lesiones durante el accidente. Después de sufrir un accidente, el cinturón podría estar dañado y su uso ya no ser seguro. En este caso deberá reemplazarlo por uno nuevo. Recomendaciones importantes para el uso adecuado de cinturón de seguridad. Efecto submarino. Es uno de los riesgos producidos por el mal uso de cinturón o del asiento del vehículo, y se produce cuando el conductor, durante el accidente, se desliza por debajo de la banda abdominal. Para evitar este efecto submarino, primero, póngase el cinturón de forma adecuada. Si pone la banda abdominal de forma incorrecta, es más probable que se deslice por debajo de ella. Segundo, asegúrese de que el cinturón esté bien tensado. El efecto submarino aparece con mayor facilidad si el cinturón no está bien ajustado al cuerpo. Por esta razón, también evite conducir con ropa de mucho volumen, como un abrigo, por ejemplo. Tercero, no ponga toallas o almohadas, tanto sobre el asiento como detrás de la espalda, o algunas fundas especiales. Todos estos elementos pueden favorecer el deslizamiento del conductor, anulando las características del asiento enfocadas a evitar el efecto submarino. Cuarto, siempre debe conducir en una postura adecuada. No recline el asiento en exceso, ya que no se debe conducir semi-acostado. Recuerde que siempre debe tener una postura adecuada al volante. Facilita el buen funcionamiento del cinturón de seguridad. Excusas y mitos con respecto al uso del cinturón de seguridad. Los conductores reticentes al uso del cinturón de seguridad dan excusas poco realistas respecto de la eficacia de este dispositivo, como las señaladas a continuación.
Primer error, no voy a tener accidente, por lo tanto no necesito usar el cinturón de seguridad. Nadie espera sufrir un accidente de tránsito, pero el hecho de que no hayamos sufrido algún accidente no quiere decir que nunca vayamos a sufrir uno. Segundo error, sobrevivir a un accidente de tránsito depende de la suerte o de la casualidad, por lo que el cinturón no es de gran ayuda. El estudio de miles de accidentes demuestran que los conductores que no usan el cinturón tienen el doble de probabilidad de morir en ellos. Tercer error, en caso de tener un accidente es mucho más seguro salir eyectado del vehículo. Si sufrimos un accidente y por no tener puesto el cinturón de seguridad salimos eyectados del vehículo, la probabilidad de sufrir una lesión medular aumenta en un 1300%, mientras que la probabilidad de resultar muerto aumenta en un 300%, lo que demuestra claramente que es mucho mejor o más seguro quedar dentro del vehículo. Siguiente error. En muchos accidentes, los ocupantes quedaron atrapados dentro del vehículo por el cinturón de seguridad y fallecieron por no poder salir a tiempo. Los estudios y estadísticas revelan que solo en un accidente por millón, llevar el cinturón de seguridad puede ser negativo. La experiencia demuestra que, por el contrario, la mayoría de los accidentes que se producen a diario con el cinturón de seguridad puesto pueden salvar vidas de los ocupantes del vehículo e evitar graves lesiones. Siguiente error. El cinturón de seguridad no es necesario cuando se produce por vías urbanas o se conduce por vías urbanas, donde la velocidad de circulación es muy baja. Cerca del 50% de los accidentes con víctimas ocurren en una zona urbana. Por ejemplo, un golpe frontal a tan solo 30 km por hora o 40 km por hora podría resultar mortal con facilidad si la cabeza del conductor impacta contra el parabrisas o contra el volante, lo que suele ocurrir con frecuencia. Siguiente error. Si el recorrido es corto, no hace falta ponerse el cinturón de seguridad. Ya hemos señalado que sufrir un accidente siempre es posible, por lo que es importante utilizar el cinturón de seguridad en todos los desplazamientos. Además, la mayoría de los accidentes con víctimas se producen a pocos kilómetros de sus casas. Siguiente error. Mi vehículo ya tiene muchos sistemas de seguridad, por lo que el cinturón no es tan importante. Ningún dispositivo de seguridad de vehículo es capaz de sustituir el cinturón, inclusive todos ellos están diseñados para funcionar de una forma complementaria al cinturón. Por ejemplo, si se activa el airbag en caso de una colisión frontal y usted no lleva puesto el cinturón de seguridad, puede sufrir graves lesiones cuando se infle la bolsa del aire. Siguiente error, el cinturón resulta incómodo. En la medida en que usted use habitualmente su cinturón de seguridad, desaparecerá esa incomodidad inicial que algunos conductores experimentan. Muchas personas con el tiempo llegan a sentirse incómodas e inseguras cuando no usan el cinturón de seguridad. Durante el embarazo no hay que utilizar el cinturón de seguridad, ya que resulta peligroso para el feto. Las mujeres embarazadas también están obligadas a ponerse el cinturón de seguridad, debido a que el riesgo de lesionar y perder el feto durante un accidente es mayor si no lo usan. Por ejemplo, si ella se golpea el vientre contra el volante. Mucho peor. Otro error. En los asientos traseros no hace falta llevar el cinturón de seguridad, dicen algunos. En un accidente, los ocupantes de asientos traseros que van sin cinturón de seguridad pueden salir eyectados, pudiendo golpear mortalmente a los demás pasajeros o al conductor. El cinturón no solo puede salvar la vida de los ocupantes de los asientos de atrás, sino que evitar que estos provoquen graves lesiones en los demás ocupantes del vehículo. En un choque frontal, la posibilidad de que un ocupante de los asientos traseros que no ocupe el cinturón golpee mortalmente a otro pasajero de los asientos de adelante puede ser hasta 8 veces mayor. Por lo anterior, antes de poner su vehículo en movimiento, ajuste sus espejos y ajuste su asiento y respaldo. Y si es necesario, al tomar el volante, sus brazos deben quedar ligeramente flexionados y póngase siempre el cinturón de seguridad. Asegúrese que los demás ocupantes de su vehículo también se lo abrochen. El airbag. El airbag es una bolsa de aire que se infla en apenas una milésima de segundo al producirse el impacto, protegiendo a los ocupantes del vehículo por los siguientes motivos. Punto. Frena suavemente el movimiento de los ocupantes, evitando que las fuerzas de deceleración produzcan daños en ellos, especialmente en la cabeza. Por ejemplo, reduce la probabilidad de ocurrencia de lesiones cervicales. Siguiente punto. Evita el impacto de los ocupantes contra algunos elementos del interior del vehículo, el volante, el tablero, las parabrisas o las ventanas. Siguiente punto. Protege la cara y los ojos de los fragmentos de cristal y otros elementos que pueden desprenderse, por ejemplo, del parabrisas. El airbag no es eficaz si no se usa junto con el cinturón de seguridad. Al producirse el accidente, la bolsa de aire se infla a una velocidad de hasta 300 km por hora. Por lo que, si el cinturón no retiene el conductor y el airbag impacta contra él antes de haber llegado a extenderse completamente, puede llegar a provocar graves lesiones por la enorme fuerza del golpe.
La eficacia del airbag frontal se basa en la combinación del uso del cinturón de seguridad, una buena posición de las manos frente al volante y la regulación del apoyacabezas al nivel de las orejas. Se ha estimado que el uso del airbag frontal en conjunto con el cinturón de seguridad puede llegar a reducir el 20% de la probabilidad de sufrir lesiones mortales. Después de un accidente se deberá cambiar el sistema de airbag aunque este no se haya abierto. La pila de alimentación se deberá cambiar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Para evitar riesgos y obtener los máximos beneficios de este sistema, debe recordar siempre que, primero, no hay que poner nunca una silla de seguridad infantil en el asiento delantero si existe airbag de copiloto. Segundo, si la luz del airbag está encendida, este debe ser revisado. Existen airbags de diferentes tipos, laterales, para la cabeza e inteligentes, que se activan ante distintos tipos de impacto, por lo que es recomendable que a la hora de adquirir un vehículo nuevo usted se informe sobre la existencia de airbags en él y sobre el funcionamiento de los mismos. La efectividad del airbag está asociada al uso del cinturón de seguridad. Este sistema no solo es eficiente si usted está sujeto con el cinturón de seguridad. Los apoyacabezas. Los apoyacabezas sirven para prevenir lesiones cervicales cuando su vehículo es impactado por atrás. Su posición debe ser ajustada a cada conductor detrás de su cabeza. Lamentablemente es habitual que los apoyacabezas sean ubicados en su posición más baja, reduciendo drásticamente su efectividad, llegando incluso a ser contraproducentes. Usted debe regular todos los apoyacabezas del vehículo que se van a utilizar, tanto los asientos delanteros como los traseros. Cuando un vehículo sufre un impacto por atrás, es sometido a una aceleración hacia adelante, lo que provoca que el asiento empuje el cuerpo del ocupante también hacia adelante. Si la cabeza de este no se encuentra apoyada, oscila respecto del torso, lo que provoca un violento cambio de la dirección en el cuello, que toma forma de S y al principio y posteriormente se va hacia atrás. Este movimiento se denomina efecto latigazo. Los apoyacabezas deben ser o estar regulados de manera de maximizar su contribución a la seguridad de cada persona en caso de impacto posterior. La altura de los apoyacabezas. El borde del apoyacabezas debe quedar situado entre el límite superior de la cabeza y la altura de los ojos, y la distancia respecto a la cabeza. La separación entre la cabeza y el apoyacabezas debe ser la mínima posible y nunca superior a 4 centímetros. Como consecuencia del latigazo cervical, suele producirse un esguince cervical, que es una lesión muy peligrosa y mucho más frecuente de lo que pensamos. El esguince cervical puede afectar a diversas estructuras del cuello, como los músculos, las articulaciones o los ligamentos, y trae como consecuencia dolores musculares y de cabeza, una disminución de la movilidad del cuello, vértigo o mareos, entre otras molestias que con frecuencia podrían prolongarse algunos meses. En ocasiones las lesiones producidas por los latigazos cervicales, con latigazo cervical, llegan a ser mucho más graves. Por ejemplo, si se dañan las vértebras cervicales, el conductor podría llegar a sufrir algún tipo de discapacidad irreversible, por ejemplo, una tetraplegia. Próximo capítulo, capítulo 3. Convivencia vial. Libro del nuevo conductor.